La Municipalidad Provincial de Arequipa, con la Gerencia del Centro Histórico y Zona Monumental y la Biblioteca Pública Municipal, nos unimos para retomar esto de las tertulias de este caso en este contexto extraordinario de estado de emergencia por la pandemia que asola nuestra planeta. No obstante, no dejemos de tratar estos temas que nos han vinculado en un trabajo en conjunto. Y en esta ocasión vamos a tener un invitado, al doctor Marco López Hurtado. Él es licenciado en arqueología, es el actual director del Museo de Santuarios Andinos de la Universidad Católica Santa María, ha sido integrante del Ministerio de Cultura durante muchos años en el Departamento de Arqueología, ha sido subdirector de la Oficina Desconcentrada de Cultura. Marco, bienvenido. La entrevista estará conducida a partir de este momento con el doctor Mario Rommel Arce, director de la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa. Adelante. Buenos días, amigos. Gracias, Gonzalo. Gracias, Marco. Nos parece excelente el tema que se ha planteado para el día de hoy acerca de los hallazgos arqueológicos encontrados por la Gerencia Centro Histórico de la Municipalidad Provincial en el Centro Histórico de la ciudad. Y me gustaría conversar contigo, Marco, lo relacionado a la presencia de los primeros pobladores que estuvieron en la ciudad, asentamientos humanos, antes de la fundación española, ¿no? Es bien sabido, y hay la creencia popular bastante extendida, ¿no?, de que siempre se habla, pues, de la fundación española a partir de 1540. Pero, como se preguntaba en su momento, Guillermo Galdo Rodríguez, ¿no?, ¿qué habitantes hubo antes de la fundación española y de qué culturas procedían, ¿no?, que eran oriundas justamente de esta zona y que fueron las que tuvieron su primer encuentro justamente con los primeros vecinos en el momento mismo de la fundación española? Me gustaría, Marco, que nos dijeras qué comunidades, qué culturas, qué civilizaciones se establecieron en Arequipa antes de que llegaran los españoles. Buenos días. En principio, mi agradecimiento al Centro Histórico de Arequipa, así como a ti, Mario, por la invitación para participar en este conversatorio. Con respecto a tu pregunta, efectivamente, cuando llegaron los españoles, mucha gente cree, pues, de que este era un terreno baldío. En realidad, este terreno estaba, todo esto, el Valle del Chile, que conocemos el Valle del Chile, toda la parte de Socabaya, Uchumayo, Oxi, habían poblaciones originarias, ¿no? Galdos hace mucha referencia a estos grupos étnicos, los Yarabayas, los Coapatas, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es la evidencia arqueológica que hemos encontrado? Si podemos dividir digamos, por sectores. En toda la cuenca del Chili, que corresponde digamos, donde baja el río Chili, la parte alta de Caima, la parte alta de Selva Alegre, se han encontrado evidencias de ocupación churajón inca, de la cultura churajón, los incas. Vamos bajando hacia la zona esta de donde está Hunter, toda la parte de Alfonso Ugarte, la avenida Alfonso Ugarte, unos importantes hallazgos de cementerios, inclusive excavados en 1940, 45, cuando se estaba haciendo toda la Leche Gloria. Se encontró en Tres Cruces una evidencia arqueológica con evidencia inclusive de cerámica chiribaya, churajón, y seguimos en la parte de Hunter, en la zona arqueológica de Cazapata, donde fue estudiado muy tempranamente por Max Uhle en 1905. Tal vez Arequipa es uno de los primeros sitios en la que la arqueología empieza a investigarse, pero lamentablemente no se prosiguió los estudios, digamos, definitivamente, así muy sistemáticamente, porque ya en la arqueología del norte fue otro rumbo, ubicó otro rumbo, pero la arqueología de Arequipa en 1905 ya Uhle lo dio a conocer con los hallazgos que hubo en Cazapata. Después tenemos en la zona esta de Pillo, en Socabaya, que es un sitio que también viene siendo depredado. Luego en la zona de Alata, en Tiabaya, todavía queda un restos de un pequeño asentamiento con cerámica tihuanaco. En la zona de Socabaya podemos
tener la ocupación antes de los incas estaban los churajones, antes de los churajones estaba Tiwanaku, y antes de Tiwanaku estamos hablando entre el 500, 800 que es el Tiwanaku, antes del Tiwanaku, ¿qué evidencia había? Hay los arqueólogos que hemos estado ubicando, hay una fase que se le llama fosa de Socabaya, que es, digamos, la época del intermedio temprano y contemporáneo con la cultura nazca, contemporáneo con Pucara en el altiplano. Es una cerámica bien sencilla, donde están ocupando cerca la ribera del río, porque si tienes el río como la fuente de agua y tienes terrenos de cultivo que puedes acondicionar para la subsistencia, entonces por eso es la evidencia que se llama la fase Socabaya. Y luego un poco más hacia la zona esta de Mollevaya, la zona esta de Characato, también hay importante evidencia arqueológica de cerámica tiwanaku. E inclusive por la zona esta de Yarabamba hay ocupaciones mucho más antiguas de la época de los cazadores, en Guanaqueros, en las minas Quebrada Honda, estudiado por el profesor Edmundo Corrales, el mismo Max Neire hizo excavaciones en la zona esta de Zumbay, que es la parte alta de Arequipa, pero es parte digamos, del contexto del Valle de Chili. Eso es más o menos en resumen lo que podría decir a tu pregunta. Claro, digamos que hay una primera etapa que podemos reconocer de los cazadores, recolectores, la cultura rupestre, luego el periodo del Tiahuanaco Huari, ¿no? Y lo que tú mencionabas, la cultura churajón, de la cultura puquina, ¿no es cierto? Que recordarás, fue estudiada en su momento por Leonidas Bernero Málaga, por Manuel Gil Suárez Polar, ¿no? Y hay publicaciones al respecto. Hay un libro de Leonidas Bernero Málaga sobre la cultura puquina, donde se muestran, por ejemplo, vasijas, ¿no? Y los hallazgos arqueológicos que se hicieron en aquellos años, estamos hablando de los años 40, 50, ¿no? Por ejemplo, estos hallazgos arqueológicos hoy en día, ¿dónde se exhiben? Sí, haces mención a la cultura puquina. En realidad lo que mucha gente lo llama como cultura puquina, puede ser la expresión arqueológica, puede ser churajón, porque en realidad lo puquina es la lengua puquina. Así Claro. como cultura todavía no está bien definido, pero es la lengua. Hay reportes de palabras puquinas, hasta incluso Bernedo Málaga los menciono algunas. En Galdo toda la parte, Rodríguez también. claro, Galdos. Hay un librito, el de Puquina de lo Puquina, me parece que es el librito. Sí. Ahora, ¿dónde está dónde está esta evidencia arqueológica? ¿En qué museo, qué institución cultural las tiene? La Universidad Católica tenía un pequeño museo más o menos regular en la calle Cruz Verde, que lamentablemente se cerró, pero nosotros ahí en este museo se exhibía parte de esta colección que excavó Manuel Huanqui Hurtado en la zona esta de Casapata, el mismo Colegio Independencia, por los años 70, en la zona de Chayapampa también, donde está cerca edificios grandes de la clínica San Pablo, también se ha encontrado una importante evidencia arqueológica, que también está en la Universidad de San Agustín. Tienen un museo, el museo que está en la calle Álvarez Thomas, en la segunda cuadra. Ahí está también todos los hallazgos que hubo por los años 70, por los años 80. Entonces, el mismo Ministerio de Cultura también tiene una importante colección. Claro, no los exhibe, pero está ahí la evidencia, ¿no? Marco, entonces, si concluimos en esta parte de que efectivamente hubo, como ya sabemos, ¿no? Por las investigaciones realizadas por los arqueólogos, historiadores, evidencias de la existencia de asentamientos humanos antes de la fundación española, que aparte de eso, ¿qué condiciones fueron favorables para que pudieran surgir, ¿no? y sobrevivir estas culturas pre-incas, incas, de influencia Tiahuanaco-Huari, luego en el periodo inca, como la cultura churajón, ¿no? Que estuvieron asentadas en lo que actualmente es el Valle del Chili? Bueno, el Chile, como lo vemos geográficamente, es una zona bien difícil. La geografía, toda. Entonces, el antiguo arequipeño, trabajó mucho para acondicionar el terreno, para hacer las terrazas, las mismas viviendas que antiguamente todavía algunas existen, como son Conata, Casapata, Pillo, Alata, que he mencionado algunos,
se ubican en las partes altas de las pequeñas colinas, y las partes bajas acondicionaron para todo lo que es la agricultura, pero un trabajo intensivo con canales, con terrazas, ¿no? Una obra de ingeniería, digamos, prehispánica antigua, y que después, en 1350 más o menos, en la época inca, los incas traen a los orejones, ¿no? Los orejones eran una suerte de ingenieros hidráulicos, donde modifican un poco estos terrenos de cultivo, los amplían, los mejoran, todos estos andenes que hay en Paucarpata, toda la zona esta de Caima, Yumina, Sabandía, es ya mano de obra de los incas, que fue modificada por los incas, por los orejones que traían del Colca, del mismo Cusco, que fue importante el aporte para todo lo que es el paisaje actual del Valle del Chili, ¿no? Y sobre los caminos, Marco, por ejemplo, el Capañán, ¿qué trazos, qué evidencias podemos encontrar? Hay caminos a la costa, un camino a la costa que hemos tenido la oportunidad de recorrer por la zona esta de Uchumayo, que se comunicaba con La Joya, que está por el peaje, cerca al peaje en la parte alta. Es el camino que inclusive en la época de la colonia lo usaban, en la época de la colonia, para traer el aguardiente de la zona esta de Vítor, del mismo Siguas. Era un camino que lo han usado. Es el camino a la costa. Otro camino, el camino a la sierra. Hay varios caminos que también algunos de ellos tuve la oportunidad de conocerle. Por ejemplo, queda todavía algunos rezagos en la zona esta de Yumina, Sabandilla, que se comunicaba con la zona de Caracato, y iba a la parte alta de la zona esta de Chihuahua. Chihuahua es otro importante aporte que todavía no se ha estudiado mucho. Inclusive Chihuahua fue visitado por el mismo Max Zule, la zona de Cangallo. Por ahí pasan importantes caminos que se comunican con el altiplano, la parte de Salinas. El camino está ahí, inclusive ahí muchos reportes ha hecho el arqueólogo Augusto Cardona, donde reporta estos importantes caminos. Y otro camino importante es por la parte antigua de lo que se comunicaba Arequipa con el Colca, por la zona esta parte alta de Caima, ¿no? Que va directamente al Valle del Colca. Bien, excelente. Estamos conociendo entonces, haciendo un reconocimiento de la presencia de los arequipeños prehispánicos en esta tertulia relacionada a los hallazgos arqueológicos en Arequipa. Regresamos después de una pausa. Es una etapa difícil, pero con el esfuerzo, sacrificio y responsabilidad de todos los arequipeños, superaremos todas las adversidades. Ganaremos esta batalla, cada uno haciendo lo que le toca hacer en estos momentos, unos trabajando y otros desde casa. ¡Lo lograremos! ¡Fuerza, Arequipa! Bien, continuamos con el arqueólogo Marco López. En el primer bloque estábamos haciendo un repaso de los asentamientos humanos, de la presencia de los antiguos arequipeños de la época prehispánica. Y bueno, ahora creo que deberíamos entrar a partir de la Fundación Española, 1540, luego la superposición, ¿no es cierto?, de una nueva cultura, y también la edificación de una nueva ciudad, de lo que hoy conocemos como la ciudad de Arequipa, ¿no? Y a partir de ahí, durante todo el periodo colonial y republicano, ¿no?, ciertamente ya en los últimos tiempos se han comenzado a hacer hallazgos, ¿no?, hallazgos que dan cuenta de la existencia justamente de estas culturas pre-incas, ¿no?, asentadas durante la época inca. ¿Cuáles son esos hallazgos, Marco, que se han encontrado en los últimos tiempos y que justamente son testimonio vivo, ¿no?,
piezas arqueológicas, son testimonio vivo de la presencia del antiguo poblador arequipeño antes de la llegada de los españoles. Sí, yo realmente estoy bien sorprendido por los hallazgos que hubo en el centro histórico. En realidad es bien nutrido estos hallazgos. Uno de ellos hace como 4 o 5 años en el Parque Selva Alegre, cuando se estaba remodelando, se encontró un pequeño cementerio y tuvimos la oportunidad de hacer las excavaciones con los permisos correspondientes y hemos rescatado como 56 tumbas. Bueno, las tumbas se proseguían por el Colegio Militar, también hubo hallazgo en el Colegio Militar, pero estas tumbas vimos a través de las excavaciones que tenían 3 fases de ocupación. Una, la prehispánica, donde estaban las tumbas. Cuando llegaron los españoles, probablemente encontraron el cementerio porque se ha encontrado alguna evidencia colonial. Entonces, parece que depredaron alguna de las tumbas y luego fue tapado el cementerio hasta más o menos probablemente el siglo XVIII, XIX, cuando lo usaban como terrenos de cultivo, hasta 1940, que lo usan como que la época del cuarto centenario, donde inauguran el Parque Selva Alegre, y luego, más o menos hace 4 o 5 años, se remodela otra vez y se encuentra este cementerio. Ahorita el cementerio es de la época inca, importantes hallazgos con inclusive cerámica del altiplano, del Valle del Colca, vinculada ya a la época inca, pero probablemente es el cementerio de la gente que vivía en San Lázaro, porque cuando hay muchos relatos inclusive piensan que la Fundación Arequipeña es de San Lázaro, pero no, ahí está, ahí hay evidencia de San Lázaro. Después hay otros importantes hallazgos que se han encontrado cuando se hacían remodelaciones de las calles, se hacían arreglos de los tubos de desagüe, se ha encontrado en la calle, así 28 de julio, San Juan de Dios, luego también en el Banco Continental, también cuando un momento se estaba haciendo la puesta en valor, se encontró importantes evidencia arqueológica, y yo lo que me he quedado sorprendido antes de retirarme del Ministerio de Cultura, tuve la oportunidad de ver a los arqueólogos que la municipalidad había contratado para hacer el plan de monitoreo durante todo el trazo de la calle San Juan de Dios con Jerusalén. En todo este trazo, que es más o menos como 2 kilómetros, me imagino, o de repente menos, hay importante hallazgo, había como 20 piezas enteras, bastante cerámica del altiplano. Entonces, yo me imaginaba, ustedes también hagan un poco de imaginación, si en esta franja del centro histórico se ha encontrado toda esta evidencia, ¿qué cosa no habrá en todo el centro histórico? Entonces, eso les da una idea de que cuando los españoles llegaron, todo el centro histórico estaba lleno de población indígena. Entonces los españoles hicieron su trazo el español, acomodaron sus haciendas, sus chacras, y obviamente se desapareció, pero algunas se conservaron, los canales, inclusive yo hice unas excavaciones frente al monasterio de Santa Catalina, donde está ahora un restaurante de Gastón, encontré el canal antiguo, parte del canal Coa, donde está tapado, y ese canal se dirigía a la plaza de armas de la Pontezuela. Entonces, toda esa evidencia arqueológica está tapado, está conservado en cierta forma, pero está ahí, es parte de la historia de lo que es la ciudad, ¿no? Bueno, Marco, sabemos que la Municipalidad Provincial de Arequipa, a través de la Gerencia de Centro Histórico y Zona Monumental, tiene planeado hacer un museo de sitio en la zona de Selva Alegre, justamente para poder hacer conocer a la población arequipeña de hoy y al mundo en general, ¿no? Estas evidencias arqueológicas, históricas, que como decíamos reiteradamente, pues son testimonio vivo, ¿no? De un pasado que se remonta, ¿no? Antes de la llegada de los españoles, y que nos dan cuenta de la presencia de los arequipeños antiguos, ¿no? De los arequipeños originarios, oriundos, antes de la llegada de los españoles, que como sabemos también da origen pues a un sincretismo cultural. ¿Qué en tu opinión como arqueólogo, habiendo participado, ¿no? de estos hallazgos, cuando trabajabas en el Ministerio de Cultura,
¿Cuál debería ser digamos, la labor, ¿no? Aparte de esta iniciativa de crear un museo de sitio, para poder conservar, por ejemplo, estos hallazgos, estos canales, ¿no? que se remontan antes de la llegada de la Fundación Española, ¿no? Entonces, ¿qué políticas debieran establecerse, qué medidas debieran tomarse para poder conservar todo este material? Sí, yo creo que el ejemplo de lo que es el museo que se proyecta en Selva Alegre puede servir de modelo, porque justo cuando nosotros participamos en las excavaciones, las tumbas se han quedado como tal, no se han destruido. Entonces la idea es que cuando la gente visite el museo, circule, haya un sendero donde la gente va a caminar, va a ver cómo antiguamente eran los entierros de estos antiguos arequipeños. Entonces va a tener una idea, el significado a través del contacto mismo con las tumbas. Claro, se va a recrear, no se va a poner la evidencia original porque se perjudicaría estos elementos, pero realmente se va a recrear cómo enterraban antiguamente, cómo hacían estas fosas circulares, cómo hacían las paredes de las tumbas. Entonces, y la gente va a tener una idea, y eso va a llamar a que la gente pueda conservar mejor la evidencia arqueológica que está en el centro histórico. De repente se puede proyectar, claro, todo el tema de los canales, por ejemplo, está más o menos enterrados a 1,50 m, 2 metros, porque cuando comenzó la ocupación española, ha habido sucesivos terremotos, grandes terremotos en el siglo XVI, siglo XVII, XVIII. Entonces, ¿qué hacía la gente? No retiraba los escombros, porque no habían esos camiones grandes, simplemente sobre el escombro que había, seguía construyendo. Entonces, eso es lo bueno que ha quedado, porque la evidencia arqueológica está ahí, y había que preparar algún plan en la que de repente algún lugar donde la gente pueda ver, y claro, obviamente tiene que haber circulación de la gente, de los vehículos, pero en un momento se puede recrear, tiene que participar arquitectos, historiadores, conservadores, en la que se puede mostrar lo que son los canales, incluso los hallazgos de algunas tumbas que hubo en la calle Jerusalén, en la calle San Juan de Dios, los últimos hallazgos que han habido, puedan la gente comprometerse más, porque qué mejor cuando estamos frente a nuestro patrimonio para conocer este patrimonio y que nos pueda servir como parte de la identidad arequipeña, ¿no? Tú has mencionado los terremotos, ¿no es cierto? Los terremotos efectivamente que asolaron Arequipa todo el tiempo produjeron también que la destrucción, la caída de edificaciones, ¿no? Sobre todo de la época colonial, de los primeros tiempos, por ejemplo, ¿no? Y parte de los hallazgos, recuerdo bien haber, junto con William Palomino, gerente del Centro Histórico, caminado por la calle de San Juan de Dios y viendo cómo, ¿no?, se habían superpuesto, ¿no?, estas capas a partir de las construcciones nuevas que se hacían sobre la base de las edificaciones que cayeron como consecuencia de los terremotos, ¿no? Entonces, incluso nos explicaba William Palomino cómo así, pues la ciudad tenía otro nivel, ¿no? Otro nivel inicialmente, y que como consecuencia de las nuevas construcciones se han ido superponiendo nuevas capas de construcción, ¿no? ¿Eso es así? Así es, uno puede tranquilamente, cuando pase esta cuarentena, puede caminar por las calles antiguas, por el centro histórico, y va a ver las calles de Santa Catalina. Se va a preguntar por qué las ventanas están cerca de las veredas. O sea, inmediatamente, ¿no? Entonces, uno puede dar una explicación, lo que dices, Mario, en que todos los terremotos, sucesivos terremotos, simplemente los cubrían, y encima de eso construían, y de tal manera que toda la evidencia histórica, arqueológica, toda la ciudad, el centro histórico antiguo de la ciudad está sobre está para escribir prácticamente lo que significa Arequipa antigua, ¿no? Bueno, amigos, luego de la pausa continuamos con el arqueólogo Marco López conversando sobre los hallazgos arqueológicos ocurridos en el centro histórico de la ciudad. Desde el primer día de aislamiento hemos lanzado el Club de Lectura Cuarentena,
que hoy cuenta con más de 1.200 miembros lectores que comparten sus lecturas a través de Internet. Lanzamos el programa Aprendizajes Entretenidos, a través del cual se están dando cursos virtuales de dibujo, origami, música en sus diversas expresiones. Lanzamos La Cuarentena Musical, que es un programa de transmisiones en vivo de músicos arequipeños que aportan con su creatividad. La Municipalidad Provincial de Arequipa de este modo se convierte en pionera, llevando cultura y entretenimiento sano a sus hogares. Nosotros nos quedamos en casa. Yo me quedo en casa. Yo me quedo en casa. Yo me quedo en casa. Con el arqueólogo Marco López sobre los hallazgos arqueológicos ocurridos en el centro histórico de la ciudad. Hemos hecho, digamos, hemos recorrido la historia, la arqueología, hemos hablado del presente, de los hallazgos que se han hecho y que ahora hay el propósito de ponerlos en valor a partir de una iniciativa de crear un museo de sitio en el parque, en la zona de Selva Alegre. Pero nos hemos preguntado también por qué razón se han encontrado, hallado cementerios pre-incas sobre todo, y casi no evidencias digamos, de ciudadelas, ¿no? Donde se supone estaban asentados, ¿no? Estas poblaciones antiguas de Arequipa, de estas culturas primigenias anteriores a la llegada de los españoles. ¿Cuál sería esa razón, Marco? Sí, en realidad en las aldeas, los asentamientos existían. Por recurrencia, por ejemplo, en Casapata, el cementerio de la gente que vivía en Casapata, que estaba lo que es ahora la vía paisajista, y sus casas están en la parte alta. Igual en Pillo, el cementerio está, digamos, en la ladera ya cerca a las chacras, y la parte de la aldea o el asentamiento está en la parte alta. Entonces, toda la evidencia arqueológica que se encuentra en el centro histórico, por ejemplo, en todo lo que es la avenida Alfonso Ugarte, la avenida Parra, la casa Vargas Llosa. La casa Museo Mario Vargas Llosa, claro, ahí se hizo un hallazgo arqueológico importante, ¿no es cierto? Así es, y también está lo que es la Leche Gloria, lo que se llamaba Tres Cruces, lo de Vallecito. Era una gran terraza, inclusive nosotros hemos recibido información, de repente para ustedes es una novedad, todo lo que es la cervecería arequipeña era un gran asentamiento, ¿no? Fatalmente desapareció, ¿no? Entonces, probablemente toda la gente que estaba viviendo, toda la gente que vivía ahí en el gran asentamiento que estaba en la cervecería, todo su cementerio era lo que estábamos relatando ahora, ¿no? Entonces, eso es lo que ha ocurrido fatalmente ya por el avance, las construcciones nuevas, han desaparecido los asentamientos. Y antiguamente, también por recurrencia en otros asentamientos, no solamente de Arequipa, los asentamientos que hay en el Colca, la gente antiguamente enterraban también cerca a sus casas, ¿no? Inclusive dentro de las casas era costumbre de enterrar a sus muertos, pero bueno, esa es más o menos la idea para que ustedes tengan una idea dónde está la gente. Y también tenemos otra información, por ejemplo, un asentamientos que ha desaparecido en la zona esta, de la parte alta de Paucarpata, donde es la parte probablemente donde está la misma iglesia. Había también un gran asentamiento que totalmente, hay fotos antiguas del Servicio Aéreo Fotográfico Nacional por los años 40, 50, que se puede ver claramente este gran asentamiento que ya no existe. Entonces muchos de ellos se han perdido, pero esa es más o menos la explicación, lo que podía darse, ¿no? Claro. Marco, sabemos que el concepto de ciudad es fundamentalmente europeo, occidental, ¿no es cierto? En nuestro medio, pues antes de la presencia española existían lo que tú denominas lo que se conoce como los asentamientos humanos, ¿no? Es posible hacer una descripción
¿no? De cómo estaban ubicados o el desplazamiento de estas poblaciones, ¿no? En lo que hoy es la ciudad de Arequipa. Sí, claro, se ha intentado hacer una explicación de cómo estas aldeas, las primeras aldeas donde se hallaban en el Chile, está en la zona de Socabay, que les había mencionado, cómo iban avanzando hacia la parte esta de Hunter, la zona esta de Sachaca, que se ubicaban en la parte media de las colinas, en la zona esta de Characato, la zona esta de mismo Sabandía y Umina, y luego cómo iban creciendo estas aldeas, que en realidad son de tipo aldeano, no es una arquitectura, digamos, monumental como la que puede haber en el Colca, es una arquitectura muy simple. Algunas de las casitas todavía queda en Chihuahua, en la zona esta de Caricari. Yo tuve la oportunidad de visitar hace como 4 o 5 años atrás y me quedé sorprendido de que en Caricari todavía las casitas eran como antiguamente, las hacían usando, simplemente lo que ha cambiado son las puertas de metal. Lo demás, los techos, las paredes, son exactamente igual como eran antiguamente, ¿no? Entonces, ese es más o menos cómo es la arquitectura que había acá en la cuenca del Chile. Y en esos hallazgos se han podido encontrar lugares de culto, huacas, que den cuenta digamos, de los ceremoniales, en fin, que realizaban los antiguos arequipeños. Probablemente en la zona esta de Cazapata, que fue parte de mi tesis de bachiller, que el sitio este de Cazapata todavía en la actualidad la gente lo usa. En el tiempo de Semana Santa sube a adorar a las cruces, y este sitio es un gran asentamiento desde la época del Tiwanaku hasta la época inca, y en la parte alta del cerro es la ocupación inca, donde simplemente hay ocupación inca, y probablemente ha habido un us, ¿no? Y ese urno probablemente después haya desaparecido, ya lo han modificado con este adoratorio moderno, poner las cruces. Esa es la única evidencia que más o menos se aproxima a lo que podemos decir de como una especie de huaca, donde la gente pues se adoraba y iba a hacer sus tributos, sus rituales, ¿no? Quiere decir entonces, Marco, tú como arqueólogo, eres que en la antigua Arequipa, la Arequipa prehispánica, hubo un desarrollo notable en producción, ¿no es cierto?, en materia económica, en ingeniería, como se dijo al principio, un manejo de la naturaleza, que hoy podemos apreciar, por ejemplo, en la zona de Pocahontas y otros lugares. Es decir, era un periodo florescente, de efervescencia, era un periodo donde florecía una cultura auténtica, originaria de nuestro medio. Claro que sí, hubo un desarrollo cultural, claro que cada uno tuvo sus atributos. El Chile, como les mencionaba, era una geografía bien agreste, fue modificada, tan agreste como el Colca, ¿no? Para modificar todo ese paisaje son miles de años en la que tienes que acondicionar, tienes que emplear mano de obra para acondicionar pues, los terrenos de cultivo, los canales. Entonces es pues toda una obra de ingeniería. Entonces la gente que vivía en el Valle del Chili era pues personas que se dedicaban exclusivamente su economía era la parte agrícola, ¿no? Eran productores probablemente de papa, probablemente de maíz, que era importante para el desarrollo de lo que significaba también los aportes, el aporte que necesitaban los incas para lo que es su cultura. Entonces, como pueden ver ustedes, la evidencia arqueológica todavía recién estamos conociendo, pero hay que conocer un poco mejor, hay que publicar mucho, todavía lo que se ha publicado no es suficiente, hay que investigar la arqueología. Ahora que estamos en cuarentena, invoco a los arqueólogos para que puedan hacer más investigación. Ahora que estamos en cuarentena, podemos meternos a los depósitos para conocer un poco más la arqueología arequipeña. Marco, y también ha habido hallazgos de momias, ¿no es cierto? Esa era otra de las cosas que yo quería más o menos. Mucha gente piensa que acá ha habido momias.
En realidad, se han encontrado restos óseos humanos, pero muy pocos. Entonces, seguramente dirás, ¿pero dónde están? ¿Por qué en los cementerios solamente se encuentra cerámica? Acuérdate que en enero, febrero, marzo, mucha lluvia. La lluvia deteriora, pulveriza el material orgánico. Por eso es que no hemos encontrado las momias con todo su ajuar, con todas sus telas. Lo que sí se ha encontrado es cerámica y algunos restos otros de huesos duros, por ejemplo, de los cráneos, los fémurs, que no es tan fácil que se puede malograr, se ha encontrado, pero cuerpos enteros bien complicado por las lluvias. En la casa museo Vargas Llosa no se encontró una momia. No, solo restos óseos nomás. Solo restos óseos. Sí. Ya. Bien, ahora en lo que corresponde al periodo colonial en Arequipa, ¿qué hallazgos arqueológicos también se ha podido encontrar, ¿no? ¿Qué rezagos de evidencia de esas épocas? Yo creo que un ejemplo de lo que se puede decir desde la colonia, cuando participamos también en las excavaciones que hubo en la Casa de la Moneda, hay importante cerámica vidriada que también no se conoce mucho, que está, alguna de ellas está exhibido en el monasterio de Santa Catalina. El aporte de los alfareros de esa época para la gente de Arequipa es bien importante porque se ve, ahí está la evidencia, y también todo el consumo del aguardiente que traían del Valle de Siguas, de Vítor, y que probablemente también era la ruta que se dirigía a la zona esta de Potosí, que se comunicaba con el altiplano. Entonces, la evidencia histórica, arqueológica, es básicamente vinculada a estos aspectos, ¿no? De rutas comerciales, tal vez. Así es, las rutas comerciales que había con la costa, con el altiplano mismo, o con los valles del Colca, el Cotahuasi, de la zona de Chuquibamba, ¿no? Es importante mencionarlo también. Claro. Y dinos, ¿qué nuevos proyectos se están preparando ahora para poder, digamos, hacer nuevas investigaciones relacionadas a la arqueología en Arequipa? Bueno, de lo que ahora, como ustedes saben, yo trabajo en la Universidad Católica, estoy en el Museo Santuarios, estamos proyectando hacer el museo virtual para que la gente conozca con más detenidamente a través del internet cómo es este museo, cuál es el aporte de la museografía a lo que significa el conocimiento de la historia arequipeña a través de los hallazgos en el Nevado Ampato, en el Nevado Sarazara, y también hacer algunas publicaciones con respecto a estos hallazgos. Entonces no se ha tomado mucho en cuenta, hay publicaciones, lamentablemente el museo está más orientado a atender a los turistas, pero se dejó de lado un poquito este aspecto de la publicación de esas investigaciones, ¿no? Publicaciones. Claro, en estos tiempos que estamos viviendo de pandemia, ¿no? Sin duda los museos, como el que tú diriges, tiene que estar a tono con las nuevas circunstancias, ¿no? Y una propuesta de museo virtual sería lo más idóneo para que los propios arequipeños y el mundo conozca la historia de nuestra cultura. En ese sentido, Marco, dinos, ¿cuál es el tratamiento, ¿no? que se da, arqueológicamente hablando, a estos hallazgos que en los últimos tiempos se han encontrado en el centro histórico de la ciudad? O sea, cuando se encuentran este tipo de evidencias arqueológicas, ¿cuál es el tratamiento que se le da a ese material? Bueno, me mencionó que yo había conversado con los arqueólogos que habían trabajado en todo lo que es la calle San Juan de Dios, Jerusalén. Había visto la colección que se había encontrado, importantes evidencia arqueológica, inclusive bien antiguas, de la época de Tiwanaku, hasta incluso había cerámica nazca, me parece. Simplemente lo que han hecho los arqueólogos es hacer todo el proceso de una conservación preventiva, y de acuerdo a la norma actual, ese material pasa al Ministerio de Cultura. Entonces el Ministerio de Cultura lo tiene en sus depósitos, guardados adecuadamente, y si en algún momento este material arqueológico
quiera ser exhibido, hay que solicitarlo para que nuevamente pueda ser exhibido con todo lo que significa la conservación. Claro, Arequipa, lo bueno que tiene Arequipa, la ciudad, es un clima seco, ayuda mucho en la conservación del material, no solamente el arqueológico, el histórico, por ejemplo, los libros, todo lo que es el material orgánico, incluso el trabajo de las películas antiguas. Es muy buen clima para conservarlo. En cambio, en la costa se necesita mucho equipamiento para poder conservar. Eso es lo bueno que tiene Arequipa, entonces, de tal manera que los depósitos actualmente que tiene el Ministerio de Cultura están adecuadamente diseñados para poder conservarlos, y cuando la municipalidad quiera nuevamente recuperarlos, hay que hacer que los papeles correspondientes para que pueda ellos exhibirlos adecuadamente, ¿no? Bueno amigos, hemos podido escuchar del arqueólogo Marco López la importancia de la presencia de los primeros pobladores que estuvieron ubicados en nuestra ciudad. Con ello entender que Arequipa no comienza en 1540, sino que tiene una historia mucho más antigua, anterior a ella, ¿no? Que se remonta a la época pre-inca e inca. Y que esos testimonios, en los últimos tiempos, sobre todo, vienen siendo hallados en el propio corazón de la ciudad de Arequipa, y que existe la intención, todo ello, de ponerlo, digamos, en exhibición en los museos que existen en nuestra ciudad. Sin duda, ¿no? En esa medida vamos a lograr construir una historia más integral de la historia de Arequipa. Le agradecemos mucho al arqueólogo Marco López, ¿no? Director del Museo Santuarios Andinos de la Universidad Católica Santa María, por habernos acompañado el día de hoy en esta importante, interesante tertulia dedicada a los hallazgos arqueológicos en el centro histórico de la ciudad. Y me gustaría invitar a todas las personas que nos siguen a la próxima tertulia, que estará dedicada a la cultura popular arequipeña. Estaremos en una entrevista, en una conversa con el historiador Cesario Benavente Vélez, hablando justamente de una de sus últimas publicaciones. Síganos, no se despeguen de nosotros, y nos estaríamos viendo hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias, Marco. Gracias a ustedes. Gonzalo. Muy buenos días.